la agricultura es un consumidor intensivo de agua. Cuando hablamos de intensivo, hablamos que la actividad agrícola consume más del 70% de los recursos de agua dulce a nivel mundial, ¿no? Entonces, el recircular este agua nos permite aumentar la eficiencia, es decir, reducir el desperdicio de agua hasta un 90%. Normalmente cuando hablamos de espacios urbanos o, por ejemplo, las cubiertas de los edificios, pensamos en espacios que no tienen tierra, o asfalto o cemento, ¿no? Pensamos en las ciudades. Entonces, como no hay tierra, asfalto o cemento, aquí es donde coge sentido la hidroponía, ¿no? Donde no necesitamos esa tierra. Y aún por encima, aparte de no necesitarla, pues estamos ahorrando en el consumo del agua y estamos produciendo cerca de nuestros consumidores, que los consumidores pues, se encuentran mayoritariamente en las ciudades. Consecuencia es que también conseguimos, por un lado, reducir la huella de carbono de transporte, porque estamos produciendo allí donde se consumen. Los cultivos al final son muy interesantes para mucha vida animal, ¿no? Que se alimenta de las plantas, pero claro, desde el punto de vista del agricultor, esa vida animal que se come esas plantas es una amenaza. Al estar confinados, pues evitamos físicamente el que entren esas amenazas a comernos nuestras plantas, y la consecuencia es que podemos producir alimentos totalmente libres de pesticidas, ¿no? Con lo cual esto nos da mayor seguridad alimentaria de cara a los consumidores. En la agricultura vertical de interior sí existe el concepto de mejora continua. ¿Y por qué? Porque nosotros controlamos la alimentación, controlamos el clima, controlamos la luz a nivel incluso de longitudes de onda, controlamos muchísimos parámetros del proceso productivo. La consecuencia es que nosotros podemos empezar a interrelacionar qué parámetros afectan en la calidad, y la consecuencia es que nos permite estudiar, ir modificando parámetros para seguir estudiando el comportamiento de nuestras plantas, y en consecuencia podemos ir mejorando la calidad progresivamente en el paso del tiempo. Future Hacker Life Path Future. Hola a todas y todos, vamos a otra emocionante entrevista en el Future Hacker. Soy Eduardo Hija y hoy tenemos un episodio muy especial donde exploraremos el futuro de la agricultura con un innovador que está revolucionando el sector desde dentro. En este episodio hablaremos sobre la agricultura vertical en interiores y cómo esta tecnología puede cambiar la manera en que cultivamos y consumimos nuestros alimentos. Nuestro invitado de hoy es Iván García Besada, CEO y cofundador de Neboda, una empresa pionera en la agricultura vertical. Iván, con una sólida formación en ingeniería y una impresionante trayectoria en la automatización industrial, ha llevado su experiencia al campo de la agricultura para crear sistemas productivos altamente automatizados y sostenibles. En un mundo donde la sostenibilidad y la eficiencia son cada vez más cruciales, la labor de Iván y su equipo en Neboda no solo está ayudando a producir alimentos más frescos y nutritivos, sino que también estableciendo nuevos estándares para la agricultura urbana y sostenible. Esto es algo que definitivamente queremos entender mejor y apoyar, ¿no? Así que si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse a nuestro canal, compartir este episodio con sus amigos y dejarnos sus comentarios. Empezamos entonces. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Eduardo, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, muy bien. Iván, antes de nada, empezamos por el comienzo de tu trayectoria, ¿no? Cuéntanos un poco qué te llevó a cofundar Neboda. Pues la verdad que fueron diversos motivos, ¿no? El que nos llevaron a cofundar Neboda. Por un lado, veníamos del mundo de la automoción, en donde desarrollábamos líneas de producción para la fabricación de componentes relacionados con la automoción. Y luego, por otro lado, yo en mi caso y el otro socio cofundador de Neboda éramos personas bastante preocupadas por la alimentación, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, bueno, pues queríamos ver cómo podíamos aportar una solución para producir de manera más sostenible, ¿no? Alimentos. Y ahí fue un poco cuando cruzamos los caminos del conocimiento en cuanto a la ingeniería con respecto a la necesidad, ¿no? De producir alimentos de manera sostenible. Y así fue un poco como nació el germen de Neboda. Sois, ingenieros, pero hay agricultores, gente que ha trabajado con la tierra o con la producción de alimentos.
¿Cómo ha sido esa fusión? Sí, a ver, somos un grupo de científicos e ingenieros, ¿no? Néboda nace de la iniciativa de tanto de Roberto, el socio cofundador de Néboda, como yo, que somos ambos ingenieros, ¿no? Pero claro, nosotros veníamos del mundo de la automatización, no conocíamos muy bien, ¿no? Cuáles eran las condiciones necesarias para desarrollar los cultivos, cómo se pueden desarrollar los cultivos de manera óptima, de manera sostenible. Entonces, dentro de esta necesidad que teníamos a nivel de conocimientos, nos pusimos en contacto con la Universidad de Vigo, en este caso, con la Facultad de Biología, y la Facultad de Biología, bueno, pues encontramos como un pilar de conocimiento, ¿no? Un pilar de conocimiento que nos ayudaba a comprender cuáles eran las condiciones que necesitábamos para cultivar las plantas. Entonces, bueno, a partir de ahí, de esa comunicación con la Facultad de Biología, pues incorporamos a nuestro primer trabajador, un graduado en biología, que se llama Samuel y que sigue a día de hoy con nosotros y es nuestro responsable de I+D. Entonces al final somos eso, un grupo de ingenieros dedicados al desarrollo de tecnología, pero una tecnología que siempre está apoyada en las necesidades que nuestros científicos, es decir, nuestros científicos al final son como agricultores, pero con conocimiento, vamos a decir, avanzado, ¿no? En cuanto a lo que necesitan las plantas para desarrollarse bien. Entonces, bueno, es esa fusión, ¿no? Entre biólogos, ingenieros, incluso ahora, bueno, pues incluso de químicos, ¿no? Para comprender bien la manera en la que necesitamos alimentar la planta. La planta al final, las plantas se alimentan pues de nutrientes, ¿no? Entonces los nutrientes al final es química y esa química pues la necesitamos comprender bien también para poder ser más eficientes y más sostenibles. Sí, tiene sentido. Y este puente, a ver, dentro de la automación hasta llegar a la universidad y entender, ¿no? el tema de alimentación, este puente de ingeniero alimentos, ¿hay una inspiración para eso? ¿Hay alguna cosa que ha sido como un punto de clave para, mira, esto es importante para mirar, es lo que queremos hacer? Porque entiendo que hay un puente, ¿no? Desde la ingeniería, automación, hasta el elemento, ¿no? Correcto. Vamos a decir que hay como dos eventos en mi vida, en este caso, que hacen que se dispare esta necesidad de crear Néboda. Esto parte ya desde 2012. En 2012, en un viaje a Ámsterdam, visito el Museo de la Ciencia, el NEMO, y ahí es donde conocemos por primera vez la hidroponía y vemos que la hidroponía era una nueva técnica, ¿no? de cultivar las plantas en donde bueno, no necesitábamos tierra, ¿no? Para desarrollar estas plantas y en donde bueno, se daba a entender que era una manera más eficiente. Entonces ahí fue como un primer pilar que quedó ahí en la mente, ¿no? Grabado en 2012. Y luego en torno a 2018 estaba en una formación en clases de francés, trabajaba en una multinacional francesa dedicada al sector de la automoción y durante estas clases, bueno, se hablaban de diversos temas, ¿no? Y en uno de esos temas pues salió la agricultura urbana, en este caso agricultura urbana que se estaba desarrollando en la parte superior de los edificios, en los tejados de los edificios, en este caso de Vancouver, ¿no? Y ahí vimos como, ostras, la agricultura urbana, y vimos como una necesidad, ¿no? de producir alimentos en cercanía. Entonces, estos dos eventos, ¿no? Esta primera visita al Museo de la Ciencia, esta revisión de un tema, ¿no? De agricultura urbana en Vancouver, y luego viendo las posibilidades, ¿no? Que un sistema como el hidropónico, en donde vamos a decir que hay recirculaciones de agua, hay, vamos a decir, como una especie de control del proceso, ahí vimos que la ingeniería tenía mucho que aportar, ¿no? a este tipo de actividad. Y ese fue como el disparador real, ¿no? de la creación de nuestra empresa. Bueno, qué interesante la historia, ¿no? Y siempre hay un punto donde se comienza todo. Y esto de, bueno, has comentado temas, a ver, como agricultura urbana, vertical, indoor, ¿no? Hidroponía. Explícanos un poco más, por favor, cómo es eso todo, cómo, para una persona que está llegando ahora y oyendo este episodio, ¿qué sería esto? Unas pocas palabras o una explicación para que la gente lo sepa. Correcto.
Bueno, vamos a empezar por la hidroponía, que es la base de la agricultura urbana y de la agricultura vertical de interior. Bueno, normalmente todos entendemos que para que una planta se desarrolle, bueno, necesita una tierra, ¿no? Y una tierra que normalmente entendemos como una tierra fértil, ¿no? En una tierra fértil, pues entendemos que se desarrollan mejor las plantas. Bueno, la fertilidad realmente de la tierra viene dada por una serie de características, pero fundamentalmente viene vamos a decir, por la composición química de este suelo. Esta composición química, en función de cómo sea esa composición química, pues nos dará una serie de nutrientes que nos permita alimentar mejor estas plantas. Pero realmente la planta nunca se alimenta de la tierra. Cuando un suelo tiene una buena química, quiere decir que cuando tú riegas ese suelo, el agua, al regar la tierra, recoge los nutrientes que hay en la tierra y a través del agua se entregan esos nutrientes a las plantas. Entonces, bueno, esto es el principio básico, ¿no?, de la agricultura. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de la agricultura tradicional en tierra, echamos ese agua hay una parte que la absorbe la planta y hay otra parte de ese agua con los nutrientes que va absorbiendo al pasar por la tierra o al fertilizarse, que, bueno, pues al final va a pozos subterráneos, diríamos, ¿no? Se filtra en la tierra y va a otras capas subterráneas. En la hidroponía, bueno, pues partimos de que realmente es el agua, el alimento de las plantas, el agua con estos nutrientes, ¿no? Entonces realmente prescindimos literalmente de la tierra, es decir, la tierra es simplemente un soporte, lo que alimenta a las plantas es el agua con los nutrientes diluidos en este agua, y esto lo que nos permite también es aplicar una técnica muy muy interesante. Es decir, cuando hablábamos de la agricultura tradicional, regábamos, echábamos agua, ese agua cogía los nutrientes de la tierra, una parte iba a la planta y otra parte se filtraba. En este caso, en la hidroponía, regamos las plantas con esos nutrientes, una parte la recoge la planta y la otra parte que no recoge la planta la recirculamos, la recogemos nosotros otra vez y la volvemos a recircular. Y esto es un concepto muy 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 interesante, porque como todos sabemos, la agricultura es un consumidor intensivo de agua. Cuando hablamos de intensivo, hablamos que la actividad agrícola consume más del 70% de los recursos de agua dulce a nivel mundial, ¿no? Entonces, el recircular este agua nos permite aumentar la eficiencia, es decir, reducir el desperdicio de agua hasta un 90%. Entonces, es un punto muy interesante, ¿no? La hidroponía. Es una manera básica, ¿no?, de explicarlo. 90%. Y además 90%. La recirculación nos permite ahorrar hasta un 90% en el consumo del agua. Aparte, la hidroponía, al tener un control total, solo tenemos agua y nutrientes, nos permite alimentar a las plantas de manera mucho más precisa, con lo cual las plantas están mucho más contentas. Luego, ¿qué es la agricultura urbana? Bueno, pues la agricultura urbana no deja de ser una agricultura que se desarrolla en las ciudades, básicamente. Eso es lo que es la agricultura urbana. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan relacionada la agricultura urbana con la hidroponía? Pues por un motivo evidente, y es que normalmente cuando hablamos de espacios urbanos, ¿no?, o por ejemplo, vamos a decir, las cubiertas de los edificios, pensamos en espacios que no tienen tierra, o asfalto o cemento, ¿no? Pensamos en las ciudades. Entonces, como no hay tierra, asfalto, cemento, aquí es donde coge sentido la hidroponía, ¿no?, donde no necesitamos esa tierra. Y aún por encima, aparte de no necesitarla, pues estamos ahorrando en el consumo del agua y estamos produciendo cerca de nuestros consumidores, que los consumidores pues se encuentran mayoritariamente en las ciudades. Consecuencia es que también conseguimos, por un lado, reducir la huella de carbono de transporte, porque estamos produciendo allí donde se consumen los alimentos, y por otro lado también estamos aumentando la satisfacción, ¿no?, del consumidor, porque el consumidor consume un producto recién colectado o con un menor tiempo, ¿no?, desde la recolección hasta, vamos a decir, su consumo, con lo cual la percepción de calidad y la calidad en sí mismo del producto es superior, ¿no? Por eso es tan interesante. Y ya cuando nos hablamos de agricultura vertical de interior, o en general se utiliza mucho el término anglosajón, que está muy extendido, es el Vertical Indoor Farming. Vertical Indoor Farming lo que es llevar a cabo ya la agricultura en el interior de edificaciones. Pensamos en reutilizar espacios que no están, por ejemplo, ahora utilizados, antiguas naves,
por ejemplo, que estén abandonadas, por ejemplo, llevar a cabo allí agricultura en el interior de estas edificaciones. Al realizar la agricultura en el interior de edificaciones, en espacios, vamos a decir, cerrados, confinados, esto lo que nos permite también es otra serie de elementos interesantes. Al final, primero, tenemos un efecto barrera físico con respecto a potenciales amenazas, ¿no?, para los cultivos, ¿no? Todos conocemos los pesticidas, ¿no? Pues los pesticidas se utilizan para proteger, ¿no?, nuestros cultivos. Nuestros cultivos al final son muy interesantes para mucha vida animal, ¿no?, que se alimenta de las plantas. Pero claro, desde el punto de vista del agricultor, esa vida animal que se come esas plantas es una amenaza. Al estar confinados, pues evitamos físicamente el que entren esas amenazas a comernos nuestras plantas, y la consecuencia es que podemos producir alimentos totalmente libres de pesticidas, ¿no? Con lo cual esto nos da mayor seguridad alimentaria de cara a los consumidores. Y luego, por otro lado, al estar en el interior de edificaciones, lo que hacemos es controlar la climatología. Y este es un elemento muy relevante porque nos permite tener alimentos de temporada durante todo el año, ¿no?, y no depender de la estacionalidad. Entonces, bueno, esto hoy en día, al final, la sociedad está habituada a consumir cualquier tipo de producto. Le gusta consumir, por ejemplo, ¿no?, producto muy habitual en España, la fresa. Le gusta consumirla en verano, que es cuando es la época, pero también le gusta consumirla en invierno, en primavera y en otoño. Y de esta manera podemos atender esta demanda de los consumidores de una manera, vamos a decir, óptima desde el punto de vista cualitativo, y que una persona pueda comer una fresa con la misma calidad independientemente de estacionalidad. Y esto tiene, a ver, una cosa relacionada, ¿no? O sea, si estamos hablando de esta agricultura urbana en que se, entiendo, ¿no?, que no son grandes superficies, sino que puntos donde se puede aprovechar techos, poder ver espacios más pequeños o para ser vertical. Esto está relacionado, por ejemplo, ¿cómo se escala eso? ¿Se está relacionado, por ejemplo, con agricultura familiar y el coste para hacer esto? ¿Cómo se relaciona esto? O sea, ¿es algo que se puede producir una familia de una forma más, es decir, más específica, más boutique, no sé, o un poco en menor escala? ¿O es algo que necesita grandes inversiones para que se haga una producción que realmente haga la diferencia? Aquí hay dos vertientes, ¿vale? Diríamos que la versión, vamos a decir, más familiar, ¿no?, diríamos, tendría sentido siempre y cuando esa, vamos a decir, esa producción, esa actividad estuviera dedicada al autoconsumo, ¿no? Cuando estamos hablando de autoconsumo, ahí sí que se podría ver, y de hecho hay soluciones un poco orientadas a eso, pues a satisfacer las necesidades de un restaurante o incluso de una familia. Es decir, pues tener, vamos a decir, dentro de nuestras casas este módulo, ¿no?, de clima totalmente controlado, que nos permita pues producir pues nuestras hierbas aromáticas o nuestras pequeñas, vamos a decir, o nuestras lechugas. Pero si estamos hablando ya desde un punto de vista comercial, de negocio, de poder proveer, vamos a decir, a terceros negocios, ¿no?, desde ese punto de vista sí que vemos que la agricultura urbana al final sí que, bueno, en este caso el vertical indoor farming está muy condicionado vamos a decir, a una necesidad de inversión. ¿Y por qué? Porque vamos a decir que la agricultura urbana tiene una serie de elementos, o la agricultura vertical de interior, mejor dicho, muy interesantes, ¿no?, con respecto a un producto de calidad, a un producto independiente de estación, pero sí que tiene una connotación, vamos a decir, negativa, es con respecto al coste de producción. Y es un coste de producción normalmente más alto, porque primero dependes de una tecnología que hay que amortizar, y segundo, dependes también en este caso de una luz artificial, generalmente dependes de unos bombeos, dependes de una parte energética. Entonces todo esto conlleva una serie de costes, y para poder ser competitivo en costes necesitas, vamos a decir, una infraestructura de productiva muy bien optimizada. Entonces ahí es cuando si eres capaz de ser competitivo, donde vas a tener que apoyarte en energías renovables, porque al final tú quieres ser totalmente sostenible y tener una huella cero de carbono. Entonces al final sí que está muy vinculado a grandes inversiones y vamos a decir, a fábricas muy bien diseñadas e interrelacionadas para poder llegar a ser competitivo en costes, ¿no?
Bueno, Iván, cuando hablamos de escala, cuando hablamos de inversiones, hay en tu experiencia, en tu visión ahí, mirando experiencias y casos alrededor del mundo, en España, hay un camino para que empresas, agricultura familiar pueda utilizar este tipo de tecnología. ¿Por qué digo eso? Un ejemplo, solo un ejemplo. En Brasil, por ejemplo, los vegetales, una gran parte de esto, de la producción, son de familias que tienen la producción, y son muchas familias, pero tampoco tienen todo el dinero, el budget, ¿no? Para hacer la inversión. ¿Hay camino para eso? ¿Hay una forma de empezar y escalar después? Correcto, aquí hay caminos intermedios. Cuando estamos hablando de la agricultura vertical en el interior, estamos hablando de un concepto en donde hablamos de estar en espacios confinados. Vamos a decir, aquí sí que es la vía de la inversión generalmente, ¿no? Ahí necesitamos pues unos presupuestos generalmente elevados, ¿no? Que no van a ser asumibles por la mayoría de las familias, de las economías familiares. Pero sí que hay un camino intermedio en el que podemos ir ganando productividad y podemos también ser más eficientes en ese uso de recursos. Para mí el camino intermedio es el uso de la hidroponía en sí mismo. Es decir, no tenemos que irnos a un entorno totalmente controlado, en donde controlemos la luz, el clima. Podemos irnos a entornos en donde simplemente introduzcamos nuestras estructuras hidropónicas, nuestras bases de cultivo hidropónicas, en donde pues, hay una base de cultivo, donde hay una recirculación de agua, en donde esa inversión es muy inferior a la inversión que necesitas realizar, más decir, en el caso de la agricultura vertical de interior, y en donde, bueno, pues es eso, vas a poder ya trabajar dentro de tu estacionalidad, porque ahí sí que vas a depender, vamos a decir, del tiempo, ¿no? Y esto sí que es un condicionante, pero vas a poder producir mejor que tu competencia o mejor que otros competidores en otros países o otros agricultores que no utilicen esto. ¿Por qué? Porque la hidroponía nos permite tener un mayor control sobre la alimentación de las plantas. Entonces, esta mejor alimentación, lo que produce es una mejor planta, unos rendimientos de cultivo más altos y también al mismo tiempo que ahorramos agua. Entonces, hay ese camino intermedio. Y ahí sí que puedes ir gradualmente, ir incrementando, ¿no? Vamos a decir, tus metros cuadrados, ¿no? de superficie productiva hidropónica. Puedes empezar con 1000 metros cuadrados y luego ir aumentando, pasar 1 hectárea a 2 hectáreas, pero vamos a decir, puede ser algo bastante gradual y donde las inversiones en este caso no son demasiado elevadas y sí que nos van a permitir pues generar diferenciación. Interesante, interesante. Y la agricultura vertical, cuando hablamos, ahí sí que no hay cómo, hay que tener tecnología, porque me imagino que son como, bueno, ascensores o robots que tienen que hacer el trabajo, ¿no? Porque justamente estamos hablando de diferentes pisos de construcción. ¿Es así? Correcto. Cuando estamos hablando de la agricultura vertical, dependemos de tecnología, vamos a decir, de automatización, porque al final trabajamos a alturas donde las personas físicamente no podemos acceder o dependeríamos de otros vehículos como plataformas elevadoras que nos permitieran llegar a los cultivos, pero en la mayoría de los casos ni así, porque estamos hablando que habría que mover elementos pesados, es decir, al final sí es cierto que este tipo de agricultura está muy orientada a eso, a la combinación de la tecnología. Y si no hay combinación tecnológica, nunca va a haber un impacto, porque al final en tu instalación no va a ser viable. Entonces, aquí sí que es necesaria. Cuando damos el salto a la agricultura vertical interior, hablamos de un salto a nivel tecnológico importante en cuanto a infraestructura, vamos a decir, productiva, y en donde si no hay esa infraestructura, no está muy bien cohesionada en cuanto a automatización, eficiencia de operaciones, pues probablemente sí que, será una actividad que no perdure en el tiempo, ¿no? Porque no va a ser viable desde el punto de vista económico. Muy bien, cambiando un poco las lentes aquí de
de la conversación, Neboda no solamente tiene la tecnología, como me comentabas, ¿no? O sea, desarrollan la tecnología, desarrolláis la tecnología, pero también el objetivo final es producir el alimento. Es así, ¿no? Correcto. Y Correcto. Neboda suministra productos a restaurantes con estrella Michelin y otros tipos de clientes. ¿Cómo lograron este nivel de calidad y reconocimiento? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues ha sido, ha sido un recorrido relativamente largo. Nosotros fundamos en 2019. En 2018, ¿no? Hacía el clic en clases de francés. En 2019 nos vamos a Nueva York. Vamos allí a validar que había otras empresas de agricultura vertical ya produciendo. Vamos al supermercado, vemos que el producto es de calidad, que es diferencial. Decidimos adquirir un bien productivo, en este caso, para poder empezar a hacer ensayos en agricultura vertical de interior, lo que denominamos nosotros nuestro laboratorio de cultivo. Y esto empezamos en 2020, a 2020, ¿no? A tener nuestras primeras producciones a mediados de 2020. Al principio, la verdad que eran bastante desastrosas las producciones, ¿no? Pero ahí es donde estaba el conocimiento, vamos a decir, biológico, el ir poco a poco entendiendo las necesidades de las plantas, los tiempos. Y bueno, pues después de 1 año y medio, 2 años, empezamos nosotros pues a visitar restaurantes y a enseñarles nuestro producto gustaba, y luego bueno, ya a nivel estratégico decidimos pues distribuir nuestro producto a través de un propio distribuidor, ¿no? Que distribuye principalmente a restaurantes, y bueno, empieza a utilizar nuestro producto, y nuestro producto pues resulta que se lo solicitan, ¿no? los restaurantes. Y en caso concreto, la albahaca, que es nuestro producto estrella, pues si le cambiaban el producto que tenían una vez probado el nuestro con anterioridad, no querían volver al producto antiguo. Y ahí es donde vemos que realmente hay una calidad, ¿no? Hay una calidad diferencial en cuanto a sabor, hay una calidad diferencial muy importante también en cuanto hablamos del producto fresco, en cuanto a la vida útil del producto. Esto es algo muy muy relevante, ¿no? Tanto a nivel de restauración, que al final pues compran un producto, no sabes cuántos comensales te van a venir hoy o mañana, y si la vida útil del producto es más larga, pues el producto está en óptimas condiciones, ¿no? Para poderlo utilizar más días, ¿no? Entonces ahí es un factor diferencial. Y también en casa, ¿no? Para todos nos pasa que a lo mejor pues compro mi ensalada ya envasada, ¿no? Para comer hoy, porque pienso que voy a comer hoy, y de repente resulta que nos llama un amigo y vamos a cenar algo, y al final lo vamos a cenar 3 días más tarde, ¿no? Y queremos que 3 días más tarde ese producto esté bien, ¿no? Entonces al final esa vida útil, vamos a decir, cuando hablamos de producto fresco, pues es algo que realmente también es diferencial. Muy bien, muy bien. Y con relación ahí a mirar, ¿no? Estamos hablando de restaurantes con alto nivel de calidad, de exigencia, de todo. Cuando hablamos de alimentación a nivel global, ¿crees que esto puede ser alguna cosa que impactará el futuro, o será siempre alguna cosa más de nicho, alguna cosa un poco más enfocada en calidad, en estar próximo a los centros? ¿Cómo lo ves eso? Sí, por supuesto. A ver, nosotros, el enfoque de Neboda es claro, es decir, nosotros empezamos iterando con los restaurantes estrellas Michelin. Fue una cuestión de nuestro distribuidor empezó a venderles y empezó a gustar no solo a los restaurantes estrellas Michelin, sino a otros también, restaurantes de perfil medio, ¿no? Nuestro objetivo es claro, nosotros creemos que las innovaciones realmente son innovaciones cuando tienen un impacto global. Es decir, nosotros, nuestro objetivo, y en el que estamos trabajando y en el que estamos, vamos a decir, seguros de conseguirlo, nuestro objetivo es tener el mejor producto de relación calidad-precio. Básicamente, el objetivo de Neboda es, pues por ejemplo, las ensaladas envasadas, ¿no? Que conocemos de los supermercados. Bueno, son de diferentes tipos de lechuga, por ejemplo. Pues nuestro objetivo es poder comercializar ese producto al mismo precio
al que se venden actualmente los supermercados. Bueno, hay diferentes gamas, pero vamos a decir, dentro de la horquilla de precios que manejan los supermercados en la actualidad. Es decir, queremos vender el producto a un precio similar, pero con una mayor vida útil y un mayor sabor. Aparte, ¿no?, de todos los elementos que hablamos de sostenibilidad, de producto local. Pero para que realmente esto tenga impacto a nivel sostenibilidad, es muy relevante a cuántas personas llegues. Porque al final, si nosotros llegamos a muy pocas personas, el impacto de sostenibilidad que podamos tener va a ser muy limitado. Sin embargo, si conseguimos que nuestro producto esté a un precio de mercado, lo que conseguiremos es tener un impacto global, con lo cual la consecuencia, ¿no?, de la reducción de emisiones, de la reducción de uso de agua, gracias a nosotros se incrementará. Entonces nuestro objetivo no es ser un producto de nicho destinado a gente de clase alta, no, nuestro producto está destinado y estamos trabajando en ello para poder llegar a, vamos a decir, a un bolsillo medio, ¿no? A un bolsillo medio, a una gran masa poblacional. Es nuestro objetivo. Perfecto. Y hablando un poco del futuro, ¿cómo lo ves ahí la evolución? Por ejemplo, estás ahora ubicados en España, ¿verdad? Y para el futuro, ¿esto es algo que ves que, por ejemplo, en España, Europa, otros países, esto va creciendo, este movimiento de vertical, agricultura urbana? ¿Es una tendencia? ¿Cómo lo ves eso para el futuro a partir con la visión que tienes ahora? A ver, vemos que el futuro tiende hacia ahí. Bueno, entendemos también que habrá diferentes, vamos a decir, necesidades en función de las regiones, ¿no? No todas las regiones tienen las mismas necesidades unas de otras, tanto a nivel climatológico como a nivel social, ¿no? Hay grandes diferencias, ¿no? Pero vamos a decir que en Europa, por ejemplo, empieza a ser ya una necesidad. También vamos a acotar de entrada, vamos a acotar que los cultivos que hablamos nosotros, estamos hablando de agricultura vertical de interior para principalmente vegetales de hoja, lechugas y otras variedades, pero vamos a decir vegetal de hoja, no de gran tamaño, y hierbas aromáticas, ¿no? Y luego también se empieza a extrapolarnos, en nuestro caso, a otros productos como los tomates cherry principalmente y fresas, ¿no? Bueno, pues en Europa vemos que es una necesidad, en España. ¿Por qué? Porque vamos a decir que la población, en este caso, laboral, dedicada a la agricultura, en el caso de España, los responsables de explotaciones agrarias, la edad media es de 62 años. Entonces, estamos hablando que es una edad muy avanzada, están muy próximos a la jubilación. Y lo que nos estamos encontrando es que dentro de relativamente pocos años, estamos hablando de 4 o 5 años, una gran parte de estos trabajadores están en edad de jubilación. Y el mayor problema que tenemos en Europa es que las nuevas generaciones no se quieren dedicar al campo. Les gusta trabajar en industria, en comercio, pero pasa también en la construcción, ¿no? En el caso de España, no se quieren dedicar a la construcción, no se quieren dedicar a la agricultura. Entonces, aquí estamos teniendo ya una necesidad, ¿no? Por otro lado, aparte, en el caso concreto de España, quizás es el caso más favorable dentro de Europa. España es el huerto de Europa por las condiciones climáticas, ¿no? Pues pasa un poco como Brasil, aún más exagerado, ¿no? Tenéis unas muy buenas condiciones climatológicas que al final pues se convierten en unos grandes productores, ¿no? Aquí en España pasa en Italia, pero en Alemania, en Holanda, Inglaterra, en Suecia, ¿no? Pues al final tienen una climatología bastante fría, adversa, y entonces al final dependen de la importación de alimentos, ¿no? Entonces cada vez los países quieren ser soberanos a la hora de producir sus alimentos, quieren una soberanía alimentaria. Después del caso del COVID, aún se vio, vamos a decir, como un impulso, ¿no? En cuanto a la soberanía alimentaria, y se reforzó la necesidad de tener una soberanía alimentaria. Entonces, estos países, para evitar tener cada vez más exportaciones, quieren producir en sus territorios. Claro, cuando estamos hablando de territorios que tienen pocas horas de luz, pues al final, claro, el poder cultivar productos pues está limitado. Entonces, en estas regiones
Y aparte de la parte social, también una parte, vamos a decir, de necesidad, ¿no? Desde el punto de vista de disponibilidad de áreas de cultivo, ¿no? Para producir todo el año. Entonces, bueno, estamos viendo que es un movimiento que cada vez pues está cogiendo más fuerza. Sí es cierto que, como todo al principio, ¿no? Ahora estamos viendo que en la agricultura vertical se estaba enfrentando un reto que era el poder ser competitivo en costes. Este era el principal, vamos a decir, hándicap de cara a una expansión masiva, ¿no? Pero ahora está habiendo empresas como nosotros que están empezando a encontrar el camino para desbloquear, ¿no? De diferentes maneras ese problema de costes. Y sí, sin duda creemos que para muchos tipos de alimentos va a ser una manera bastante común o estándar, ¿no? De producir alimentos. Además de muy bien, este punto geopolítico de los cambios en el mundo global, no el mundo global, el globo, el tema de esto de tener independencia, ¿no? De producción es algo que cada vez más estratégico, ¿no? Muy interesante este punto. Ahora, si miramos también, seguimos mirando al futuro, ¿hay alguna empresa en este campo de trabajo, este campo de actuación, o sea, agricultura urbana, vertical, que será como sería la Amazon o la gran empresa que es la apuesta para el futuro, que será el caso más exitoso, además de Neboda? Correcto, no, evidentemente a nosotros nos queda un camino aún que recorrer. Por suerte no son muchos de momento los que han desbloqueado ese problema de costes. Vemos que empieza a haber algunos que los han desbloqueado, y por supuesto la competencia es buena. Es decir, no es exactamente, vamos a decir, la frase, pero básicamente si no hay competencia es que no es interesante ese mercado, ¿no? Al final, cuando hay competencia quiere decir que hay negocio, que hay interés, ¿no? Y esto es algo muy importante. Si solo estás tú en una determinada actividad, revísalo bien, porque igual hay algo que estás haciendo mal. Sí, para nosotros hay una referencia clara. Nosotros, hay una empresa estadounidense, en concreto sus headquarters están en Ohio, que se llama 80 acres o 80 acres, y para nosotros es una de nuestras referencias, sí, sin duda. Es una de nuestras referencias, de nuestros modelos en los que compartimos partes comunes en el proceso, y en donde buscamos de diferenciarnos en otro para el día de mañana ser más grandes que ellos. Pero en este momento evidentemente es una referencia a nivel mundial y uno de los modelos a seguir. Y esto tiene que ver con las aspiraciones futuras. ¿Cuáles son tus aspiraciones en este mercado de una forma general? Ir para otros sitios, otros continentes. ¿Cómo es el futuro para ti en este campo? Correcto. Nosotros ahora estamos en lo que denominamos nuestra escala preindustrial, que básicamente es una escala muy pequeña, es decir, 100 metros cuadrados de cultivo ya automatizados, ¿no? Pero en los que estamos validando, y la verdad que de manera muy exitosa, ¿no? Pues unas determinadas métricas, unos determinados, vamos a decir, ratios de producción, ¿no? Que nos digan que podemos ser competitivos a una escala mayor. Esto lo estamos consiguiendo. Entonces nuestro siguiente paso, ¿no? Será tener una escala industrial, de tener una fábrica, ¿no? 100 metros cuadrados no es una fábrica, es un ensayo de fábrica en miniatura, ¿no? Entonces nuestro siguiente paso será en 2016 tener nuestra primera fábrica ya, una fábrica ya con una capacidad productiva ya, vamos a decir, considerable, ¿no? O notable. Y a partir de ahí ya, es decir, una vez tengas validada que tu fábrica es eficiente desde el punto de vista de costes, es decir, que generas beneficios teniendo un producto diferencial, es decir, siendo capaz de, en un producto que es una commodity, al final las hierbas aromáticas, las ensaladas envasadas son commodities. En el momento que tú eres capaz de entrar en una commodity al mismo precio, pero con una apuesta, con unos valores diferenciales, las oportunidades de crecimiento de mercado son enormes. Ahí estás hablando que es un mercado consolidado y donde tú entras con una propuesta de valor al mismo precio, pero con mayores capacidades. Entonces entendemos que en ese momento la velocidad, ¿no? De crecimiento de Neboda se crecerá exponencialmente, y nuestra idea es estar presente en diferentes países a nivel de globo, ¿no?
esto es algo que suena ambicioso, pero desde el punto de vista de Neboda, nosotros ya estamos trabajando en ello. Nosotros estamos trabajando con diferentes socios, ¿no? Diferentes socios en diferentes, vamos a decir, ámbitos estratégicos para Neboda, para que ese proceso de escalado esté acompañado, ¿no? De instituciones y de compañías que nos puedan, bueno, pues servir de garantía para que Neboda pueda crecer de una manera, vamos a decir, sostenible, ¿no? Y con una capacidad operativa para ejecutar la construcción de plantas, ¿no? A nivel global. Perfecto. Y para eso, a ver, mirando también al futuro, ¿hay alguna tecnología puntera que ves ahora que no está tan madura, pero que se va a madurar? ¿O alguna disrupción? Al final, ¿cuál es la tecnología o evolución tecnológica que esperas tener en el futuro que va a cambiar algunos y ayudar a desbloquear algunos de los desafíos que hemos hablado acá? A ver, diría que no sería solo un apoyo a una tecnología, ¿no? Al final estas son innovaciones incrementales, ¿no? Y vas aplicando innovación incremental y vas desbloqueando, vamos a decir, hitos, ¿no? Aquí hay varios campos. Hay una parte que es súper relevante, que es la parte de más decir científica, ¿no? O agronómica, es decir, el conocimiento de los cultivos, ¿no? Aquí hay un concepto que en industria generalmente se le denomina mejora continua, ¿no? Entonces, esto es un game changer. ¿Por qué? Porque en agricultura hasta ahora, claro, la mejora continua venía limitada, venía o modificación genética de semillas, que esto ayudaba, ¿no? A que fueran más resistentes a las plagas y esto pues al final tenía un impacto en la agricultura. Y la otra parte a lo mejor sí, tener riegos automatizados, riego por goteo, pequeñas, vamos a decir, mejoras, pero realmente al final la calidad de nuestras cosechas, ¿no? Por ejemplo, el caso del vino, ¿no? Al final estaba literalmente condicionado a la meteorología y por eso pues hay unas cosechas de vino mejores que otras. Esto quiere decir que ahí no hay una mejora continua, porque a lo mejor la cosecha del 2000 es mejor que la del 2020, ¿no? Y es 20 años anterior en el tiempo, ¿no? Con lo cual aquí no existe en la agricultura, no existía el concepto de mejora continua. En la agricultura vertical de interior sí existe el concepto de mejora continua. ¿Y por qué? Porque nosotros controlamos la alimentación, controlamos el clima, controlamos la luz a nivel incluso de longitudes de onda, controlamos muchísimos parámetros del proceso productivo. La consecuencia es que nosotros podemos empezar a interrelacionar qué parámetros afectan en la calidad y la consecuencia es que nos permite estudiar, ir modificando parámetros para seguir estudiando el comportamiento de nuestras plantas y en consecuencia podemos ir mejorando la calidad progresivamente en el paso del tiempo. Entonces esto es un factor diferencial. Esto lo que va a hacer es que si ahora la agricultura vertical de interior está en unos niveles de calidad superiores, vamos a decir, a los de la agricultura tradicional, dentro de 20 años el margen será muy significativo. Y no solo el margen en cuanto a calidad, la producción también. Hablamos de mejora continua en cuanto a los ratios de producción, ¿no? Porque podemos controlar esto. Entonces, la suma de todos estos factores realmente va a hacer que sea un game changer, ¿no? Cuando tú al final seas capaz de tener una productividad muy muy buena, ¿no? Desarrollada a partir de 20 años, claro, al final pues probablemente ya incluso consigas ser más barato que el producto tradicional. Entonces esto tendrá un impacto, ¿no? Brutal. Luego, pues sí, luego desde el punto de vista, vamos a decir ya de tecnologías, pues dentro de las tecnologías, por ejemplo, es algo muy interesante ahora las cosechadoras automáticas, por ejemplo, que están viendo, ¿no? Pues máquinas que son capaces de detectar si un tomate o si una fresa o si una uva está ya en su punto de maduración óptima y recogerlas automáticamente. Esto va a afectar mucho a la agricultura en países donde no hay mano de obra para hacer estas tareas. La agricultura de precisión también, los drones, ¿no? Donde los drones, se lanzan los drones. Antes a lo mejor pues había que tirar de un helicóptero, con lo cual era mucho más caro. Ahora utilizas un dron con una cámara y esas cámaras embarcadas en los drones nos permiten obtener información, ¿no? de los campos. Entonces, bueno, hay una serie de innovaciones incrementales que van a ayudar mucho. Evidentemente, todas las tecnologías que están ahora en boga, en auge, van a aceptar. El Internet de las cosas ayuda muchísimo.
a los agricultores actualmente, ¿no?, a tomar decisiones sobre sus campos. La inteligencia artificial, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, nos ayuda en el procesado de datos, pues cuando estamos generando muchos datos de cultivo, pues también va a ser un agente diferencial, porque un procesamiento óptimo de datos nos va a sacar conclusiones que con esas conclusiones aplicadas pues podamos seguir mejorando, ¿no? Entonces al final lo vemos más que como una tecnología que de repente haga un antes y un después. Consideramos que es todas innovaciones, ¿no?, incrementales, es decir, al final aplicar tecnologías que se están aplicando en otros campos al campo de la agricultura, pues es lo que va a provocar realmente el cambio. Nosotros lo que llamamos es el concepto, ¿no?, de hibridación tecnológica, que es lo que nosotros hemos aplicado. Es decir, nosotros venimos de la automoción. La automoción, como todo el mundo, es un sector muy puntero, y decir, hostia, ¿qué conocemos en automoción? Pues conocemos estas herramientas. Pues bueno, vamos a sacar estas herramientas fuera del contexto habitual donde se aplican y vamos a llevarlo a otro contexto, que es la agricultura, ¿no? Y entonces ahí pues se generan nuevas Sí, cosas, ¿no? esos cruces, ¿no? Cruces de disciplinas, cruces de tecnología, cruces de aplicaciones, son cosas ahí que ahí ocurre también la innovación, ¿no? Muy bien. Mi última pregunta antes de finalizarmos nuestra charla aquí, muy interesante. Si tú pudieras cultivar cualquier planta en Nébodha, ¿cuál sería? ¿Hay un santo grado, alguna cosa que quieras ahí que miras como, mira, esto es algo que realmente en términos de producto sería nuestro objetivo final? ¿Qué sería esto y por qué? A ver, nosotros, la realidad es que a día de hoy, es decir, que hay algunas empresas que ya lo están haciendo, pero para nosotros dos cultivos muy interesantes son las fresas y el tomate, lo comentábamos anteriormente, pero por una sencilla razón. Tanto la fresa como el tomate son productos que tienen un sabor muy característico, ¿no? Y que este sabor marca un diferencial, ¿no?, a la hora de tomar la decisión de compra. Y entonces creemos que esto es súper relevante. A nosotros nos pasa a todos. Es decir, yo, por ejemplo, me encanta la ensalada, me encanta el tomate, incluso el tomate con cebolla aquí, que es muy habitual, ¿no? Solo tomate, cebolla y aceite de oliva y poco más. Y un tomate realmente sabroso a día de hoy es muy difícil para nosotros de encontrar en el supermercado. Sí que solo encontramos ese tomate de casa de temporada en un determinado momento. Y entonces el tener un tomate sabroso durante todo el año y disponible es un absoluto game changer. Y lo mismo pasa con las fresas, ¿no? Las fresas al final vas al supermercado, hoy te saben más dulces, mañana menos. Al final cuesta, ¿no?, encontrar ahí unas fresas son productos que tienen muchísimo sabor y que realmente muchísimos sabores se encuentran de manera óptima, pero que realmente en el mercado es muy difícil de encontrar. Entonces son dos cultivos muy interesantes. Muy bien, interesante eso. Y realmente los tomates, las fresas, esto que estabas hablando es verdad, ¿no? O sea, el sabor, el color, todo es algo por los tomates, ¿no? Marca la diferencia. Bueno, muy bien, Iván. Quería dejarte entonces para finalizar un tiempo para que nos deje un mensaje, alguna cosa que quieras decir para cerrar nuestra entrevista. Pues nada en especial. Lo que quería transmitiros es, la verdad, daros las muchísimas gracias, ¿no? Porque el poder exponer, ¿no?, la visión de Nébodha y la mía personal también, ¿no?, en este altavoz, en esta oportunidad que nos da Future Hacker, pues la verdad que es algo que se agradece un montón y la verdad que ha sido pues un tramo de tiempo súper interesante. Y bueno, pues con ganas de poder colaborar en futuras ocasiones. Muchísimas gracias por la oportunidad, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, ha sido genial la charla y muchos temas que se podría seguir hablando, pero te agradezco nuevamente y nos vemos pronto en el Future Hacker. Gracias. Gracias, adiós. Future Hacker. Life. Path. Future.